Que Shalom. Antes de empezar queremos dar toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Rahakodash. Los honores a nuestros apóstoles en la Gran Pedra de Molino. Y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora sobre el Espíritu y bien breve. Les quise traer este video. Los hemos reunido para traerles este video, básicamente respaldando los videos que han salido tocando sobre el milagro de el sanamiento de un hermano que nos visitó esta última semana que acabó de pasar, que fue parte de una multitud de hermanos que nos visitaron, de diferentes campos en Babilonia, aquí en el campo de Los Ángeles, hermanos de Dallas, Texas, de Gary, Indiana, Atlanta. de Atlanta, Georgia, y de Wisconsin, pienso también. Yeah. Y uno de los hermanos básicamente tuvo, trauma, o lo que dicen post-traumatic stress disorder por, su experiencia que tuvo en guerra, pienso que Afganistán, y que, ha tenido que sufrir esto, ya por un tiempo, ataques de pánico y ciertas cosas, y como por el espíritu, en la reunión que tuvimos después del campo esta última semana, este último sábado, como teniendo un ataque varias veces, y siendo básicamente sanado por dos hermanos dos diferentes veces en ese día, como la tercera vez la mayoría de los hermanos orando sobre él se le removió en efectivo ese pánico, ese trauma, y como en estos últimos días no lo ha sentido, básicamente confirmado que por el espíritu de Abba Shimoshai, por medio de los hermanos, fue sanado a este hermano. Entonces vamos a entrar en esto. Porque se puede decir eso de ¿cómo se dice? PTSD, right? Pues, Yeah. Eso es de guerra y se pueden ver videos, y especialmente videos de la Primera Guerra Mundial, donde esos hombres salieron y vinieron jodidos, man. Shell shock. Yeah. Decían que ya sus cuerpos regresaron vivos, pero en mentalidad, en sus espíritus estaban quebrados, man. Y también eso es algo que es algo bien difícil curar, es algo bien difícil sanar. Es psicológico, Yeah. Que como mencionó el hermano, entra al espíritu, es un trauma al espíritu, que básicamente por el espíritu de Abba Shimoshai, man, con el poner de manos sobre el hermano, man, fue removido ese espíritu maligno del hermano. Y básicamente siendo una señal de lo que está por venir bien pronto en estos últimos de los últimos tiempos, siendo poder espiritual enviado por el Señor para poder hacer diferentes cosas, incluso sanar, man, y hacer ciertos milagros. Porque dicen que físicamente están bien, están saludables, no hay nada mal, pero es algo espiritual, es algo que no fácilmente se puede curar, man. Eso es Hechos 1 y 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto es una promesa del Señor, está escrita en letra roja, aquí en el libro de Hechos, cuando esto fue después de que el Señor tuvo que ser crucificado. Ascendió al Padre y luego descendió, o antes de ascender al Padre, regresó a los apóstoles, man, para enseñarles ciertas cosas y revelar ciertos misterios, y darles la unción para profetizar y para llegar a Israel, man, dándoles el evangelio. Y aquí el Señor está diciendo que vamos a recibir poder, que esto aplicó en estos tiempos hacia los apóstoles, porque después de esto leemos de cómo estuvieron igualmente sanando
expulsando a demonios, haciendo milagros. Okay, pero igualmente esto aplica hoy en día, que como han dicho nuestros apóstoles, estamos viviendo el libro de Hechos de nuevo, en estos los últimos tiempos. Y estos hombres han regresado a la tierra. Incluso los discípulos que tuvo a su alrededor también el Señor, que creían en Él. Y el Señor nos está diciendo, vamos a recibir poder después de que descienda sobre nosotros el Espíritu Santo. Y ha descendido sobre nosotros el Espíritu Santo. Por eso tenemos el entendimiento de los misterios, de las profecías, de los tropiezos que se encuentran en las Escrituras. Hemos, en efectivo, por el Espíritu del Señor, empezando con nuestros apóstoles, traído una forma de sanamiento hacia a las ovejas del Señor, los elegidos, por medio de refrescarlos con la palabra y levantarlos del sepulcro, los huesos secos. Pero estamos a punto de vivir los días en donde va a venir el próximo nivel de poder espiritual. Keep going. Dice, y me serás testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entre medio del reino norteño y el reino surdeño vamos a hacer testimonio, de la palabra de Yahweh Hashem, los hechos del Señor por medio de sus siervos, para comprobar que, uno, el Señor está a punto de regresar; dos, la palabra es verdadera; tres, que los elegidos del Señor, que Israel es la gente en cual el Señor está trabajando, y para también mostrar que los dispersos sobre el mundo, los israelitas que han sido dispersos, apareciéndose como las otras naciones, van a ser inclusos, aunque se parezcan como las otras naciones, porque vamos a estar viendo también hermanos que se parecen como las otras naciones recibiendo estos poderes, y eso va a ser un gran tropiezo. Vamos a ver hermanos que se parecen como moabitas, como edomitas, elamitas, recibiendo el Espíritu Santo, entendiendo la palabra, regresando al Señor, creyendo en el Señor, y que son israelitas, y con esa fe pudiendo sanar a individuos, y va a ser bien poderoso y bien milagroso, y va a ser a un nivel también publicado por medio del internet. ¿Y para qué? Para dar ese testimonio, del Señor y de su profecía. De aquí vamos a brincar a la próxima. John 14. Eso es San Juan 14 y 2. 12, perdón. Dice, de cierto os digo, dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y hoy estas son palabras de Yahweh Shai. De nuevo, otra promesa, que cualquier que crea en él en sinceridad y en verdad, vienen siendo el remanente de la nación de Israel, el tercio, empezando con los elegidos. Esos hombres van a poder hacer los milagros, y los sanamientos que hizo Yahushua cuando estuvo en la tierra, y más, y pueden leer de todo lo que hizo nuestro Señor, hizo tanto que está escrito que no fue incluido todo lo que hizo en el libro, porque en solo eso se puede hacer otro libro. Está diciendo más solamente sus hechos. Está escrito que ni la tierra completa puede detener todos los libros. De todos los hechos que él hizo. Que él hizo, que una pequeña lista de las cosas que hizo es levantar a muertos, sanar a enfermos y a incapacitados, a sanar a ciegos, curar a leprosos, caminar sobre agua, teleportar, empujar con la mente, force push, y manipular los elementos, convertir agua,
o haya agua en vino, multiplicar comida. Ok, y estas son cosas que el Señor va a dar poder para sus hombres para poder hacer en la tierra. Y más cosas. Ok, leemos del poder espiritual, man, de recibiendo poder para poder volar, para poder echar láseres y para poder correr como el Flash y no cansar, super fuerzas y todo esto, man. Solo creyendo en Yahushua, man. Y en inglés se usa la palabra verily, en español desierto, pero eso significa que es verdadero. Garantizado. El Señor está diciendo que verdadero es cierto, que van a recibir estas cosas. Okay. So dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y mayores, man. Mayores que eso, ¿no? Mayores, porque el Señor nos va a dar, poder espiritual y nos va a dar nuevos cuerpos, man, vamos a ser perfeccionados, vamos a ser dioses con una D pequeña, como está escrito, okay, poderes, man, no va a haber como está escrito, no va a haber ninguna arma que Esaú pueda utilizar contra nosotros, man. Okay, como en la película Watchmen, okay, te enseñan ahí una escena de poder espiritual con ese hombre, Dr. Manhattan, donde literalmente tuvo ahí un tanque enfrente de él, y solo con su mano, al manipular de los elementos, construyó el tanque perfectamente en todas sus partes individuos, y luego de nuevo con su mano las regresó y las convirtió en una bola una bola metal, como si fuera nada. También te enseñan en esa película que él se pudo crecer como a 100 pies, más de 100 pies, que el Señor nos dice que esa es la forma más baja de poder espiritual, poder alterar tu altura, pues todo en eso. Brincando a la próxima, que estará 1 Corinthians 12, start at 4. We're going to read down a bit. This is 1 Corintios 12 y 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu se va a manifestar en diferentes maneras a diferentes hermanos, según la porción que se les fue dado, el regalo que se les fue dado, pero viene del mismo lugar, del Espíritu Santo de Yahweh Hashem Yahushua. Okay. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Como decir a los discípulos o a los hombres que tuvieron que enseñar a los gentiles contra otros hermanos, otros campos que se les fueron dado otra porción. Otra porción, o los hermanos que pueden hablar diferentes lenguas, diferentes administraciones viniendo del mismo Señor. 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos diferentes miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Yahushua es el mismo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué fue? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A uno es dado palabra de sabiduría, para poder, hacer decisiones, como por ejemplo los líderes de los campos. A ellos se les es dado una grande porción de sabiduría para poder, guiar al campo, hacer ciertas decisiones, decidir, cuándo no hacer algo y cuándo hacer algo, una acción, y cómo tratar con diferentes situaciones con hermanos en el campo, cuándo suspender, cuándo no suspender, cuándo exhortar, cuándo reprobar, cuándo expulsar, y es una grande responsabilidad que se les que el Señor les ha dado a esos hombres, ¿Qué bueno? Un ejemplo de sabiduría. 8. Yeah.
Dice a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A unos, a la ciencia, man, cierto entendimiento de ciertas cosas, como por ejemplo, eso se manifiesta en diferentes lugares también. A uno tiene una especialidad en las hierbas, cómo sanar, por medio de lo que el Señor nos ha dado en la tierra, a otro, entendimiento de historia, de historia, cómo todo se conecta. Cómo todo se conecta, historia secular, poder, mostrar cómo somos los israelitas por medio de rélicas y libros y estudios en historia. A otro hermano un entendimiento y ciencia de tecnología, computadoras, cómo utilizar, ciertos programas para hacer, y edificar, y se manifiesta de diferentes maneras, man. Pero todos eso está, bajo la misma bandera. Bajo la misma bandera. 10 dice a otro, él hace milagros. Oh, actually not 9. Okay, 9. Dice a otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades. A otros dones de sanidades. Ok. Cuando venga ese tiempo, ciertos hermanos, y no todos, pero ciertos hermanos van a recibir ese poder, como nos dijo Yahushua, para poder sanar, con las manos por su fe. Que el poder de sanar requiere un nivel de fe alto, súper alto, para poder, decir a un hombre, levántate. Tu fe te ha sanado, y tener la fe para regresar a ese hombre la capacidad y el uso de sus pies, regresar la vista a los ciegos. Go ahead. Dice, pero en el mismo Espíritu. Yes, a otro el hacer milagros. Dice, a otro el hacer de milagros, que el poder de sanar es una forma de milagro. Pero hay otras formas de milagros también. Como por ejemplo, pudiendo prender un carro, aunque esté totalmente, no tenga nada de aceite o gasolina. Solo un ejemplo. Milagros como mencioné hace rato, multiplicar comida. Tal vez hay una multitud de hermanos congregados, en el evento en donde toda la mierda pega el abanico, no hay agua, no hay comida, las tropas están a nuestro alrededor, y el Espíritu desciende sobre un hermano para tomar una bolsa de pan y multiplicarla. Nomás poniendo mano en la bolsa y dando pan a todos los hermanos, y no se está acabando el pan, o peces o cualquier cosa. Esa es una forma de milagro. Go ahead. Continue 10. Dice a otro profecía. A otro profecía. Y ciertos hermanos se les va a descender el Espíritu para recibir visiones del Señor. Literales visiones. Tal vez un grupo de hermanos están navegando por la ciudad, y ¡pum! Recibe una visión el hermano, y en la visión el Señor le enseña no tomar la izquierda, esa ruta, una ruta en donde están, pero tomar la otra ruta, aunque se parezca más difícil, aunque se parezca como, por ahí no se puede ir, pero en la visión el Señor le enseña, no, por aquí te tienes que ir, porque por allá, ahí te están esperando las tropas, Esaú, y todo, toda forma de peligro. Y luego, pum, por medio de ese hermano, guía el Señor al grupo y evitan desastre. Go ahead. Dice a otro discernimiento de espíritus. A otro discernimiento de espíritus. Tal vez ese mismo grupo de hermanos se confrontan con otro grupo y dicen que vienen en el nombre del Señor, y que, pero no los conocemos, nunca los hemos visto en videos o nada, pero vienen en el nombre de Yahushua, vienen con cierto entendimiento,
de las escrituras y hermanos ahí están, no sabemos, no sabemos si son sinceros y si pueden andar con nosotros. ¿Qué tal si son agentes mandados para entregarnos al matadero, a Esaú? En ese caso desciende el Espíritu sobre un hermano para poder discernir si son sinceros y si no son sinceros. Otro ejemplo. Go ahead. Dice a otro de diversos géneros de lenguas. Como leemos en Hechos, tal vez ese mismo grupo que confronta, o tal vez hay otro grupo que confrontan los hermanos y solo hablan fucking francés. Y desciende el Espíritu sobre un hermano para poder comunicarse con ellos, si son parte del remanente y vienen en el nombre correcto y son sinceros, se agrega al cuerpo. Dice, y a otro, interpretación de lenguas. Entonces, diferentes dones, diferentes regalos, diferentes poderes espirituales a diferentes miembros del cuerpo, pero todavía siendo parte del mismo cuerpo. Okay? That's it on that. Go to the next one. Was it Galatians 3 and start at... Yeah, just 3 and 5. 5. Es Galatas 3:5. Dice aquel, pues, que os suministrará el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oro con fe? Por el oír con fe. Es una buena pregunta, man. Estos hombres que van a poder hacer estas cosas milagrosas de sanamiento y ciertos milagros, últimamente van a poder hacer esto porque tenían fe, porque tienen fe en Yahweh Bashem Yahushua, que eso igualmente es un regalo del Señor, man. La fe, que no lo tuercen. Sí, tratamos a nuestra capacidad de guardar las leyes, pero últimamente eso no es lo que nos va a salvar, no es lo que nos va a confirmar con el Señor para que nos dé esos poderes. Va a ser nuestra fe, y pueden continuar hacia abajo. Entra en Abraham y como él siendo un perfecto ejemplo de fe, fue contado como fiel siervo del Señor y amigo con el Señor, teniendo la fe para seguir todo lo que le dijo el Señor, aunque no tenía la evidencia física para confirmar que iba a recibir tierra prometida y multitud de semilla y riquezas y todo eso, ¿no? Pero el punto siendo que en estos tiempos en que estamos entrando es absolutamente necesario continuar a tener fe en el Señor, trabajando en el ministerio para edificar a las ovejas, para que seamos contados dignos para recibir estas bendiciones y para que nos sea enforzado en nuestra fe y nuestros espíritus, porque estas cosas son reales, man, y ya están a punto de llegar al próximo nivel, prepárense, pero con eso espero que fueron edificados. Hasta la próxima, les digo shalom. Shalom.